El desarrollo urbano y económico de Manizales por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, julio de 2015, actualizado 2020. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. En la portada, Manizales a principios de la década del 20. Presentación. Manizales está urgida de un nuevo modelo urbano más verde, incluyente y con crecimiento hacia adentro, para lo cual debe implementar instrumentos modernos de financiamiento público como la plusvalía urbana para descentralizar la infraestructura social y económica. Además debe conurbar su territorio para avanzar hacia una revolución urbana de alcance regional bajo los preceptos de la Ley 1625 de 2013. Pero también Manizales debe fortalecer su identidad cultural respetando los derechos bioculturales del territorio y comprendiendo la dimensión histórica de los procesos sociales de construcción de la ecorregión cafetera y propender por el empoderamiento del territorio desde la sociedad civil. Lo anterior le permitirá a la ciudad avanzar hacia un nuevo modelo urbano que respete la estructura ecológica comprometida con la expansión conflictiva del suelo urbano y hacia un ordenamiento de cuencas que apalanque el bioturismo en el marco del paisaje cultural cafetero bajo los preceptos de la UNESCO. Todo esto sumado a una revolución educativa que desarrolle el talento humano como condición necesaria para cerrar la brecha de productividad de ingresos entre los medios rurales y el urbano. Facilitará una reconversión productiva como estrategia de adaptación al cambio climático y la inserción de la ciudad en la cuarta revolución científica, puesto que ya no son los tiempos de la sociedad industrial de ayer, sino los de la sociedad del conocimiento. La imagen muestra la estructura ecológica urbana de Manizales, no solamente con las áreas de interés ambiental, sino también con la infraestructura ecológica. Hablo, por ejemplo, de laderas ambientales urbanas y corredores de conectividad. Es evidente que en la ciudad hace falta recuperar algunas quebradas. La Francia, el Mico, Marmato, San Luis y Manizales, entre otras. Manizales. Manizales, que con 405.000 habitantes, de los cuales 29.000 son rurales, posee el 40% de la población de Caldas, es una ciudad intermedia y mediterránea, ubicada en la región septentrional de los Andes, en el fragmento norte de la franja intertropical. Su zona urbana está ubicada a 2.100 metros sobre el nivel del mar, conformando una subregión conurbada de 5 municipios con 550.000 habitantes, emplazados en la cuenca del río Chinchiná. El territorio de Manizales, cuya superficie es de 572 kilómetros cuadrados, equivale al 7.2% de la extensión territorial de Caldas. Mientras en participación el PIB del eje cafetero equivale a 4.1% del PIB nacional, el PIB de Caldas, que al año 2013 cerró en 1,4% del total del país, ahora representa el 1,6%. Inicialmente su economía se centraba en el cultivo y producción de café, producto gracias al cual floreció Manizales y aparecen las primeras industrias desde la creación de Caldas 1905, hasta la crisis del año 29, periodo después del cual la economía se centraliza en Bogotá, pero se da el advenimiento de las carreteras al tiempo que con el modelo keynesiano se fortalecen las instituciones y empresas del sector cafetero. Luego de un marchitamiento viene un segundo periodo en el que se empiezan a fundar varias universidades con dos momentos: la creación de la CHEC en 1944 y luego el de la erupción del Ruil de 1985, hechos que facilitaron la creación de fábricas. Posteriormente, pese a que en los años 90, con la apertura económica asociada al modelo neoliberal, se da un proceso de desindustrialización, la actividad económica que se ha mantenido hoy se soporta en productos como licores, zapatos, caucho, chocolate, metalurgia, detergentes y jabones, café trillado y envasado. También últimamente la actividad ha repuntado, entre otros, con la banca, los seguros, el software, la creación de centros de llamadas, el desarrollo de servicios especializados y el fortalecimiento del turismo.
Manizales, que tuvo el primer lugar en la categoría especial de promoción empresarial en el quinto premio iberoamericano de ciudades digitales, según un estudio del 2010 realizado por el Banco Mundial, fue clasificada por las facilidades que ofrece como la mejor ciudad de Colombia para hacer negocios. Imagen Bolívar Conda, obra de Arenas Betancourt, emplazada desde 1991 en la Plaza de Bolívar. Estructura ecológica urbana. Para hacer de Manizales un municipio resiliente, además del conocimiento de la estructura ecológica de su territorio, de sus amenazas y áreas afectadas, se debe corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio e implementar una gestión del riesgo que incorpore el proceso de planificación como determinante del uso del suelo mediante una zonificación previsiva y coherente con la aptitud del territorio. La imagen muestra la estructura ecológica del área urbana de Manizales, en donde vemos varios ecoparques. ¿Por qué no volver a Manizales, la ciudad de los ecoparques, con un sistema en el cual por el norte Yarumo se articule con Monteleón y Río Blanco, por el sur San Cancio con el Jardín Botánico y el Bosque Popular, y por el poniente de la ciudad el Monumento a los Colonizadores y el Parque del Agua se articule a los Alcázares, el Arenillo. Temas como la baja tasa demográfica del 0,4% anual contrastando con un crecimiento desbordado del transporte motorizado del 11% anual, haciendo que el número de automóviles y motos se dupliquen década a década, sumado a la presión sobre los ecosistemas verdes de la ciudad y su estructura ecológica, caso Monteleón y Río Blanco, obliga no solo a revisar las políticas conflictivas de uso y expansión del suelo urbano, sino también a implementar usos mixtos del suelo, a redensificar el medio urbano para reducir las distancias de recorrido y a fortalecer el transporte autónomo e implementar un sistema de transporte colectivo limpio e integral con alcance regional. La caldensidad. Al surgir en el siglo XIX una caficultura de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso, se acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero colombiano al crearse una sociedad igualitaria donde gravitan dos modos sociales diferentes de producción, tanto para la explotación minera como para la agraria. Primero la colonia con la minería soportada en la esclavitud que impera en la provincia del Cauca, implementada en Quiebra, Lomo, en Chocó o en Barbacoas, y la del minero independiente típica de la provincia de Antioquia que empieza en Remedios y pasa por Santa Rosa de Osos. Posteriormente, en el siglo XIX, también son dos las formas de explotación agraria en dichos escenarios. Una de servidumbre propia de las haciendas grandes del estado del Cauca y otra de corte capitalista que surge en la ruta de la colonización por el estado sur de Antioquia, cuando se establece el principio de la tierra para quien la trabaje, pero el territorio en sí es además de pluriétnico multicultural. Veamos la imagen. En la parte inferior se ve una alegoría con los íconos de la región de Marmato y Río Sucio, vemos comunidades emberas ahí. Y también en la región magdalenense, donde se alude a la subienda y al río Magdalena, con comunidades afrodescendientes, por ejemplo. En la parte superior vemos ya cosas que no van con la colonia y no con el siglo XIX. De un lado, al lado izquierdo, la ocupación de la cordillera, la tierra fría con el uso de anteojos, y del otro, los corredores de la zona cafetera, donde se va a establecer el paisaje cultural cafetero, a la derecha. El occidente minero de la ecorregión es una región de resguardos y negritudes, una subregión panelera de curulados con arquitectura de tapia pisada y vocación minera, cuya historia se remonta a la colonia. Igualmente la región magdalenense de la ecorregión es una tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagles, nículos y bocachicos, cuya historia pasa por la boga y los vapores y por la expedición botánica y cuya historia también parte de la colonia.
Y ya en el siglo XIX, con la colonización antioqueña, se da el poblamiento de la zona cafetera propiamente dicha, que es la de las Chivas, el Bareque de Guadua, los cables aéreos, los trenes cafeteros, el bambuco y la música de carrilera. Igualmente, en épocas más recientes, el poblamiento del corredor San Félix Murillo, en la alta cordillera, que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, la palma de cera, el pasillo y el sombrero aguadeño. 4 períodos económicos, de la mula al tren. El primero de los períodos económicos de Manizales estuvo caracterizado por una economía de subsistencia que parte de la fundación de esta ciudad en 1849, emplazada sobre una retícula ortogonal, ciclo temporal que pasa por las confrontaciones armadas entre Antioquia y Cauca de 1860, 1876 y 1884 y que va hasta el final de la Guerra de los Mil Días, 1903, donde tras el proceso de poblamiento, la propiedad de la tierra en manos del colono y la apertura de caminos de arriería crean las bases para un modo de producción capitalista en el que se soportará nuestra caficultura. Cerrando dicho periodo, cerca de 10.500 mulas y bueyes conformaron las portentosas empresas de arriería que transportaban, además de otros productos que se comerciaban con Antioquia, el café que salía en los vapores por el río Grande de la Magdalena. El segundo periodo, que se da entre 1903 y 1930 y que es de acumulación, en el que evoluciona el Bareque como arquitectura vernácula, es el de los cables aéreos, de los vapores por el Cauca y el Magdalena y de los ferrocarriles cafeteros medios que facilitaron la salida del grano por Buenaventura y por el Magdalena. Y una etapa que cierra tras la gran crisis de 1929, cuando ya se ha consolidado la Federación Nacional de Cafeteros, periodo que antecede al del modelo keynesiano que se implementará para resolver la citada crisis. Tras las empresas de arriería se construyen entre 1903 y 1922 el cable aéreo Manizales-Mariquita por los ingleses y entre 1916 y 1927 el ferrocarril de Caldas por la Nación. En la década de 1920 el meridiano económico, político y cultural de Colombia pasa por Manizales. Es con el café y no con la quina, el caucho o el tabaco que se industrializa el país. El impacto de los cables y ferrocarriles cafeteros en Colombia resulta comparable al del Canal de Panamá inaugurado en el año 1914, año en que el ferrocarril del Pacífico saliendo de Buenaventura llega a Palmira. Imagen Ferrocarril de Caldas, obra construida entre 1916 y 1927 entre Manizales y Cartago. Se observa la estación Manizales. 4 períodos económicos, del jeep al bus urbano. El tercero, una etapa de verdadero desarrollo y de la arquitectura republicana patrimonial, fruto de la reconstrucción tras los incendios de la década de los 20 que devastaron la cuarta parte del poblado. Es el de las chivas y chipados, cuando los beneficios de la caficultura se irrigan en el campo y florece la vida comunitaria en nuestras veredas, en el que la salud del suelo y del agua, consecuencia del sombrío y la biodiversidad, se expresan en la caficultura autárquica tradicional, en el arrullo de cigarras y en el canto de pájaros, además de otros elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. Y el cuarto periodo, que irrumpe con el Caturra, 1970, y cierra con la reforma del Estado, 1991, es de verdadera crisis por los impactos socioambientales de la caficultura moderna, en el que el nuevo modelo cafetero, por ser intensivo en productos de base química, que asegura enormes volúmenes de café pergamino a costa de la biodiversidad, permite consolidar un clúster cafetero, aunque al olvidar la incorporación de valor agregado al grano de oro, sume la economía cafetera en un deterioro de los términos de intercambio.
La sustitución de la caficultura tradicional por un nuevo modelo basado en el monocultivo del caturra, que arrasó la biodiversidad y facilitó las plagas, también desterró del campo a legiones de campesinos que, sin educación suficiente, no pudieron asimilar los paquetes financieros y tecnológicos de la nueva caficultura y que, atraídos por el espejismo de la ciudad como un escenario de oportunidades que tampoco estaría a su alcance, migraron a las capitales cafeteras para vivir otra crisis, consecuencia de las nuevas dinámicas industriales más exigentes en mano de obra calificada, la del desempleo en los medios urbanos que los arrincona entre la informalidad y la delincuencia, en un escenario donde la estructura del empleo ya no depende de fuerza física y habilidades manuales, sino de competencias laborales, sociales e intelectuales. Imagen Manizales, arquitectura republicana patrimonial a mediados del siglo XX. Estamos viendo el costado sur-occidental de la Plaza de Bolívar, al lado de la catedral, donde está hoy en día el Banco del Comercio, y arriba el Palacio de Justicia. Perfil ambiental, el medio natural, medio ecosistémico natural. Gracias a las cordilleras, nuestro clima es bimodal. Cada año 2 temporadas invernales que inician con los equinoccios, cierran con 2 veraniegas cuando llegan los solsticios. Nuestro ecosistema biodiverso asociado al Brasil medio tropical andino se desarrolla en un medio montañoso de suelos jóvenes de origen volcánico en un ambiente tectónico activo. El complejo Ruiz-Tolima, las fallas de los sistemas Romeral, Palestina y Cauca-Patía, el cañón del Cauca, el Valle del Magdalena, los ecosistemas de páramo y bosques de niebla y alto andinos vecinos a la Mesa de Herbeoyal, Tatamá y Caramanta. De las 7 zonas agropecuarias de mayor productividad del país, 4 benefician a la región: la zona cafetera, la alta cordillera central, el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. Solo quedan por fuera los altiplanos cundiboyacense y de Túquerres e Ipiales, y la región Urabá, Sinú, San Jorge. En aguas, y en particular para el sistema subterráneo, sobresalen las zonas de recarga de las áreas cordilleranas de páramos y sectores vecinos de gran cobertura boscosa, y las regiones del oriente caldense, donde la copiosa precipitación explica un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables. Y en reservorios para la ecorregión, además del extenso Valle del Magdalena y de los valles de Risaralda y La Vieja, está el pequeño reservorio de Santa Águeda, amenazado por aguas de infiltración como los lixiviados del relleno sanitario de Manizales. En Caldas, donde el patrimonio hídrico más comprometido es el de la cuenca del río Chinchiná, cuna de la poblada subregión centro-sur, también existe a nivel municipal potenciales problemas asociados al riesgo para el suministro de agua en el corredor del río Cauca, fruto de la minería ancestral y de la potrerización, en un escenario donde las rocas impermeables y el paisaje abrupto agravan el problema. Es el caso de Marmato y Río Sucio, Salamina, La Merced y Filadelfia, las zonas deforestadas. En el inventario minero regional de 210 explotaciones y yacimientos que posee el eje cafetero, 120 pertenecen a Caldas, 64 al Quindío y 36 a Risaralda. Sobresalen por el oro, el Alto Occidente por el manganeso, el Bajo Occidente por calizas y mármoles, 2 extensos corredores por los flancos de la cordillera central desde el norte de Tolima y Manizales hasta Sonsón y San Miguel, Antioquia, y por uranio y un gran potencial hídrico todo el oriente caldense. Imágenes de escenarios de cambio climático desde el 2011 al 2100 para Caldas y Manizales, según el IDAN, Corpo Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales. Arriba los mapas para Caldas en precipitación y más abajo en temperaturas. Y en la parte inferior los mapas para Manizales. Voy con Caldas. Tenemos que el tercer mapa es lo que ocurrirá hacia el 2100. En precipitaciones vemos en azul oscuro las zonas de más incrementación afectando de Villa María y Manizales hasta Salamina.
y en menor grado, pero con un valor importante también, todo el centro y el norte de Caldas e incluso el occidente, con incrementos de hasta el 30%. Y la zona menos afectada va a ser todo el oriente caldense, con un incremento en las lluvias del 10%. En temperaturas, el tercer mapa de la segunda fila muestra que en el Magdalena vamos a tener incrementos de 2,5 grados centígrados y en el corredor del Cauca de 1,5 grados centígrados. Cada grado que se incremente la temperatura modifica las zonas de vida en altitud en 170 metros. Y aquí siempre habrá incrementos. En la zona cordillerana no vamos a tener mucho incremento, pero sí se corrige al integrar los cambios, incrementos de precipitación y de temperatura para la zona cafetera, que va a aumentar la humedad relativa y con ello el riesgo de plagas. Volviendo a la parte inferior, entonces, ¿qué tenemos para Manizales? Los tres mapas que aparecen en la parte media de temperatura muestran que el mayor incremento de temperatura va a estar hacia la zona de Santa Águeda y las de menor incremento de temperatura hacia la zona cordillerana, mientras que en precipitación, y son los últimos mapas, en azul oscuro un 40% de incremento de la precipitación va a tener Manizales hacia final del siglo, pero observen ustedes que los escenarios son 2040, 2070, 2100, y entonces cada vez la zona de mayor precipitación va avanzando hasta tomarse la zona urbana de Manizales, al tiempo que la zona cálida cada vez va a ser invadida, digamos, por un escenario con incrementos del 20% en precipitación. Perfil ambiental, el medio transformado. El proceso de ocupación y de transformación del medio natural comienza con la presencia de comunidades amerindias organizadas en cacicazgos distribuidos por toda la región. Entre aquellas tenemos irras, cartamas, pícaras, anselmas, concuyes, pozos, paucuras, carrapas, quimbayas, palenques, amaníes, marquetones y pantauras. Luego, tras la conquista, se establecen nuevos asentamientos como Anselma, Supía, Marmato, Cartago, Arma, Victoria, Mariquita y Honda, en los que la minería, como la principal actividad de la colonia, se da mediante la esclavitud. Ya en el siglo XIX cambia ese modo de producción por el del colono independiente y obreros asalariados. Similarmente, si en la provincia del Cauca y Cundinamarca, desde la colonia hasta el siglo XIX, primaron las haciendas de régimen feudal, tras la colonización antioqueña ocurrida a lo largo del siglo XIX y la consecuente ocupación de grandes baldíos y tierras de concesiones del territorio, se da la construcción del paisaje cultural cafetero, soportado en la presencia del colono. Posteriormente a esta transformación rural le sucede la urbana, caracterizada por un modelo de poblamiento no polarizado, sino bien distribuido, el que se explica por la estructura minifundista de la propiedad de la tierra gracias del café y al proceso colonizador, y que se empieza a invertir a partir de 1970 tras la irrupción de la Revolución Verde como motor de la inversión demográfica de esta región, que pasa de ser rural a urbana. Posteriormente, ya hacia finales del siglo XIX, la forma de explotación agraria dominante es la caficultura de corte capitalista, que, además de propiciar la primera apertura cultural y económica del país, soportará el alma del desarrollo industrial de Colombia. Imagen tomada de caracterización de los ecotopos cafeteros, arriba. Las coberturas con las áreas, no solamente en café, sino de los ecotopos. En la parte inferior, a la izquierda, elevación en metros sobre nivel del mar, las zonas más deprimidas en verde, mientras que en café las zonas más elevadas y las zonas glaciares en blanco. Y a la derecha, agroecosistemas, no solamente cafeteros, sino campesinos e incluso los ecotopos en zonas achuradas. Predominan los agroecosistemas cafeteros en la imagen. Perfil ambiental
Uso y transformación. En este territorio verde donde existen conflictos severos entre uso y aptitud del suelo, donde la megaminería amenaza los ecosistemas andinos y el agua en toda la alta cordillera y donde los eventos extremos por el calentamiento global acechan, se debe avanzar en el ordenamiento de las cuencas, emprender acciones de adaptación al cambio climático, asegurar el suministro de agua potable y preservar los frágiles ecosistemas. Como principio, debe plantearse que mientras el oro y el carbón como recursos pueden ser explotados, el agua y el suelo como soporte de la biodiversidad son un patrimonio, mientras los recursos son mercancías objeto de explotación por el mercado. Agua y suelo deben ser declarados bienes patrimoniales de interés común y como tal, solo deben ser objeto de aprovechamiento responsables para que puedan preservarse. Por la carencia de coberturas boscosas nativas y alto grado de potabilización, nuestro territorio no puede regular el clima y por lo tanto la precipitación y el régimen de escorrentías, con lo cual se compromete la biodiversidad y facilita la erosión de las cuencas hasta no recuperarlas de forma integral. Los conflictos severos entre uso y aptitud del suelo pasan por la megaminería y la expansión de las zonas urbanas, amenazando los ecosistemas andinos y el agua, además de otras prácticas devastadoras, todas en la alta cordillera, donde los eventos extremos por el calentamiento global acechan. Razón por la cual se debe avanzar en el ordenamiento de las cuencas, emprender acciones de adaptación al cambio climático, asegurar el suministro de agua potable y preservar los frágiles ecosistemas. La ciudad toma materia y energía del entorno y tiene sus propias excretas. Manizales genera 300 toneladas diarias de basura y vierte 20 toneladas de carga contaminante en las aguas servidas de áreas no industriales a sus 3 distritos sanitarios, Olivares, Chinchina y La Francia, a los que se suman cerca de 10 toneladas adicionales de las aguas de origen industrial que afectan cuerpos de agua como la quebrada Manizales, donde se establece el principal sector industrial. Imagen: caldas, biomas y coberturas del suelo. Obsérvese en la parte superior los biomas, en la inferior usos y coberturas, pero en general se corrige que el 40% del territorio está en potreros en el departamento de Caldas y el 30% pues tiene una cobertura boscosa conveniente. Perfil ambiental, el medio urbano. Veremos la zona industrial, la zona residencial, la zona comercial y la zona de servicios de Manizales. La zona industrial, que vale por su posición con respecto a los medios de transporte, por no ocupar el sector vecino al río Cauca en el occidente, donde están los modos troncales, aeropuerto, el café troncal de occidente y tren de occidente, está mal localizada si se trata de persistir con industrias convencionales. Y por quedar en la quebrada Manizales presenta severos conflictos ambientales ya por amenazas mitigables asociadas al uso conflictivo del suelo en su cuenca, ya por la afectación al ecosistema con sus vertimientos. La zona residencial, que debe estimarse por su valor estético y paisajístico, muestra que las urbanizaciones más costosas de la ciudad ocupan el paisaje contaminado de su zona industrial afectada por vertimientos industriales. Igualmente en Manizales falta desarrollar ciudadelas autosuficientes en sectores populares como la Enea, la Sultana y Bosques del Norte, bien dotadas de infraestructura social y productiva, en lugar de expandir el hábitat favoreciendo los apetitos de los urbanizadores e inviabilizando el sistema de transporte masivo con severo perjuicio para los sectores populares. La zona comercial, cuya importancia radica en que alberga el centro histórico en el que se soporta el carácter de nuestra ciudad y los edificios institucionales, se ha venido degradando más por la irrupción del automóvil que por la informalidad. Allí los moradores de los viejos inmuebles no cuentan con garantías para mantener el valioso patrimonio arquitectónico e histórico de Manizales. La zona de servicios, que suele valer por su nivel de equipamiento, debe incrementar el potencial de generación de riqueza de la ciudad asociado al sector de los servicios.
En ella, más que por el número de camas, el sistema de salud y el hotelero se deben valorar por los servicios que ofrecen por los habitantes locales. Y las universidades, que deben valer por sus programas de doctorado, laboratorios y producción científica, se han venido valorando como centros de docencia por el número de estudiantes que llegan a la ciudad, y no como centros de investigación y desarrollo. Imagen en Manizales. Sistema normativo en el arriba, tratamientos urbanísticos, abajo, áreas de actividad. Se rescata un eje estructurante en rojo donde hay una actividad mixta. Los usos mixtos del suelo, mientras no se lleven industrias contaminantes, hacen que la gente pueda vivir cerca del lugar donde trabaja, y eso acorta los viajes y mejora la calidad de vida. Perfil ambiental, el medio rural. La ecorregión cafetera es un jardín biodiverso mal utilizado que alberga el 7% de las especies de plantas y animales, según el von Humboldt, 1997, un patrimonio biótico hoy amenazado por procesos antrópicos como deforestación, potenización, uso de agroquímicos y desarrollos urbanos. Antes dominada por bosque, la ecorregión ahora solo conserva una fracción de su cobertura original, porque muchos paisajes son cafetales, plataneras, potreros, plantaciones forestales y algunos cañaduzales. Según las coberturas, en 2002, de un uso potencial del suelo para usos forestales del 54% del territorio, mapa superior. Los bosques solo llegaban al 19%, mapa inferior. Y en ganadería, mientras el potencial de la ecorregión solo es del 4%, mapa superior. Las coberturas llegaban al 49%, mapa inferior. Además, en los usos agrícolas y agroforestales de un potencial del 21 y 20% en su orden, mapa superior. Las coberturas en el uso agrícola subían al 30% y la agroforestería no se implementaba, mapa inferior. En 2004 contaba Caldas con cerca de 127.000 hectáreas en bosques, 251.000 hectáreas en cultivos, 336.000 hectáreas en pastos y rastrojos, cuantías que cubrían el 96% de su escarpado verde y deforestado territorio, un escenario que para preservar el agua y la biodiversidad debe partir de la recuperación integral de sus cuencas. Y en 2010, según Corpo Caldas, de una extensión de 744.000 hectáreas, las coberturas verdes del departamento eran 300.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 40%, 265.000 hectáreas en cultivos, 36%, y 163.000 hectáreas en bosques, 22%, tres cuantías que al cubrir el 98% de Caldas ponen en evidencia la persistencia de usos conflictivos del suelo relacionados con potreros. Ya en 2019 en Caldas el área de cultivos con una extensión de 104.000 hectáreas sumada a las 111.000 hectáreas de áreas forestales y en Guadua arroja un total de 215.000 hectáreas equivalentes al 29% del departamento, cuantía inferior a las 294.000 hectáreas de las tierras ganaderas y pecuarias que presentan un cubrimiento del 40% en Caldas. Imagen. Ecorregión cafetera, usos potenciales y actuales del suelo, comparando el mapa superior e inferior, usos potenciales y actuales al 2012. Los bosques se han reducido 3,5 veces y los potreros han crecido 12 veces en la ecorregión. Perfil ambiental. Tercero, los conflictos y contradicciones. Dada la crisis del actual modelo democrático, expresada en la falta de liderazgo, desestructuración de los partidos y privatización de la cosa pública, se debe fortalecer la sociedad civil e implementar los mecanismos de participación ciudadana con fundamento en el civismo activo, con la civilidad como valor supremo de la cultura urbana. Dada la crisis socioeconómica que se expresa en pobreza, desempleo e informalidad, se debe ubicar a las personas en el centro del desarrollo, priorizando la formación de capital social sobre el crecimiento económico. Se deben implementar políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura para resolver
de la brecha de productividad que afecta a los medios rurales. Se debe consolidar la ciudad-región del eje cafetero, conurbar el territorio y fortalecer el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, y se debe desarrollar un nuevo modelo urbano más verde y más humano, priorizando la conformación de ciudadelas autosuficientes, descentralizando la infraestructura social y económica, densificando el medio urbano para desarrollar la movilidad soportada en el transporte. Dada la amenaza del cambio climático, además de políticas públicas ambientales que enfrenten la problemática de los riesgos en el medio rural y urbano, se deben ordenar las cuencas y reforestar sus quebradas, implementar la cultura del agua, resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo y replantear el modelo agroindustrial cafetero desde la perspectiva ecológica, además de prevenir la especulación del suelo urbano que trafica con la plusvalía urbana y el uso del suelo. Imagen: Manizales, medio natural y transformado, según Corpo Caldas. Vemos en color amarillo lo que es el medio seminatural y en verde el medio natural. Por fortuna son áreas importantes ambas. El medio transformado y el artificial se han invadido zonas inconvenientes en la alta cordillera y dominan fuertemente lo que es la región más baja vecina al río Cauca, en la zona de Manizales. CEDOR, gestión ambiental. Entre los temas socioambientales emblemáticos para el departamento de Caldas y para su capital Manizales, las propuestas verdes serían: 1. La revolución educativa con un modelo que desarrolle el talento humano para lograr, además de la reconversión productiva rural, la inserción de Manizales y Caldas en la sociedad del conocimiento para aprovechar los beneficios de la cuarta revolución industrial. 2. Más bosques y ordenamiento de cuencas para proteger la biodiversidad y mitigar el impacto del calentamiento global. 3. El desarrollo de la identidad cultural en la ecorregión, soportado en su carácter triétnico en el marco del paisaje cultural cafetero. 4. Macroproyectos como el ferrocarril cafetero, el puerto multimodal de La Dorada, Aerocafé, la transversal cafetera y el tren de Occidente para articular al país por Caldas. 5. Un nuevo modelo urbano con crecimiento hacia adentro que descentralice la infraestructura social y económica y conurbe el territorio. Y 6. Salvar los ecosistemas de la zona de amortiguamiento del Parque Natural de los Nevados y las reservas forestales protectoras que abastecen las capitales cafeteras amenazadas por las dinámicas del mercado inmobiliario y enclave minero. La construcción de un territorio de paz obliga a políticas públicas y acuerdos regionales sobre acciones integrales en función de objetivos estratégicos en materia social, ambiental y económica que generen sinergias culturales a nivel regional. Para resolver los conflictos y las problemáticas socioambientales de la ecorregión se debe implementar procesos participativos que incluyan la democracia comunitaria, propender por la equidad en el gasto público y el empoderamiento del territorio, y abatir el paraestado representado en el clientelismo, la corrupción y los actores armados. Para la transformación de las ventajas comparativas culturales y naturales de la ecorregión en factores de competitividad se requiere, además de los presupuestos de la Ley de Ordenamiento Territorial de 2011, la LOT, y de la descentralización del presupuesto nacional, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, además de estrategias como la declaratoria del paisaje cultural cafetero como sujeto de derechos bioculturales, y hacer de Manizales una ciudad de ecoparques para resolver la problemática del cambio climático en sus frágiles laderas. El mapa muestra el riesgo por deslizamiento urbano en Manizales. POT 2017. Perfil ambiental: la reserva forestal protectora de Río Blanco. Manizales ha venido presionando la estructura ecológica principal del municipio al abrirle paso en La Aurora a una urbanización de 2.200 unidades residenciales para 10.000 habitantes, ocupando 10,5 hectáreas, colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, un área de interés ambiental de la nación y de Manizales por las especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción que resguarde y por los servicios ambientales que le entrega a Manizales, entre ellos el 35% del agua y la regulación hídrica y climática de una subcuenca del río Chinchina. Con ello se
alterará de forma irreversible y severa este ecosistema estratégico como consecuencia de un uso urbano conflictivo en su anillo de contención que incorporará una huella ecológica de 20.000 hectáreas, cuantía 4 veces el área de la reserva de 4.932 hectáreas. La ciudadela tendría una densidad que alcanza los 204.000 habitantes por milla cuadrada, que supera los 15 a 20.000 que tiene Manizales, de conformidad con lo recomendado a Corpo Caldas por la Fundación Grupo HTM en 2014 en el estudio de articulación de zonas con función amortiguadora de áreas protegidas CIDAP Caldas. Se deberían respetar los anchos de las zonas aledañas con función amortiguadora o anillos de contención en los diferentes ecosistemas protegidos del territorio. Así, en el Parque Natural Nacional de los Nevados 1 kilómetro y en áreas protegidas declaradas 500 metros o 700 metros según sea distrito de conservación de suelos como Huaca, Rosario o las reservas forestales protectoras, caso de Río Blanco o bosques de Cheque. Además, por fenómenos ondulatorios, la urbanización Tierra Viva, ubicada a solo 140 metros de la reserva de Río Blanco, al estar 10 veces más cerca que la ciudad, generará impactos 100 veces mayores a los de Manizales. Y en comparación con el Parque Natural de los Nevados, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad, los impactos de Tierra Viva sobre la reserva forestal de Río Blanco, estando 100 veces más cerca, son 100.000 veces superiores. Lo anterior según Kepler, ya que la intensidad de estos fenómenos ondulatorios varía de forma inversa con el cuadrado de la distancia. Ver Newton, diapositiva 37. Habrá que prevenir el ecocidio y la afectación climática y en la regulación hídrica sobre la cuenca máxima cuando el estudio de CFC no consideró la función amortiguadora de los impactos de la ciudad sobre el bien a proteger, sino los de las obras en su propio predio. Ver Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Imagen plan parcial de la aurora al índice de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. En la parte superior observe la aurora en rojo, la reserva en gris, una franja muy estrecha que la separa porque abajo la escala muestra cuántos son 560 metros. Y en color amarillo el potencial área de expansión de la ciudad que va justamente a generar una presión fundamental sobre la reserva. En la parte inferior tenemos zonas con función amortiguadora para la reserva forestal en las principales fuentes hídricas de Manizales, según el PONCA y el estudio de la Fundación Grupo HTM. Observe ese Río Blanco en la parte superior, tiene un anillo de contención o zona de amortiguamiento en habano. Esa es la que según esa fundación debe tener un ancho de 700 metros. Mira arriba cuántos son 550 y entonces no se puede urbanizar dentro del área roja porque está a menos de 700 metros. Retos y fortalezas. Pero hoy la ciudad enfrenta retos complejos. Entre ellos, en lo social, la pérdida de valores, la obsolescencia del modelo educativo, la fragmentación social, el desplazamiento interurbano y la drogadicción. En lo ambiental, la expansión urbana, la gratificación del hábitat, el deterioro del centro histórico, la amenaza del cambio climático y la ineficiencia del modelo de movilidad. En lo económico, la desindustrialización y la informalidad, la incapacidad para responder a las dinámicas urbano-regionales, la problemática de la conectividad de la ciudad y la brecha de productividad que suman los productores rurales en la pobreza. En lo institucional, la pérdida de liderazgo, la corrupción y el clientelismo, la pérdida de confianza en el sector público y la privatización de la plusvalía urbana. Sí, entre las fortalezas que tenemos, además de una declaratoria del paisaje cultural cafetero por implementar, también estaría el potencial cultural y carácter laborioso de la población y un territorio biodiverso
con variedad geográfica y recursos naturales, además de factores históricos y antropológicos favorables a la cohesión e integración que se suman al conocimiento experto de los actores sociales. Esto, además de resultar aleccionador, servirá para identificar otros conflictos y nuevas tendencias como insumos necesarios para prospectar opciones de futuro para Manizales útiles para confrontar las propuestas de los programas de gobierno y las campañas, analizándolas con visión social, territorial y de futuro. Imagen, la conurbación del eje cafetero. En la parte superior, de izquierda a derecha, estaríamos de norte a sur. En la inferior, de izquierda a derecha, estaríamos del occidente al oriente. Se observan en rojo Manizales, Pereira y Armenia. En la inferior incluso Ibagué. En azul el río Cauca arriba, pero el Cauca y el Magdalena en la imagen inferior. La subregión centro-sur. Urge un nuevo modelo de ciudad para resolver la integración de los municipios del potencial área metropolitana de Manizales, abordando temas sustantivos como el agua, las cuencas, la inversión, los servicios públicos y la movilidad, además de la vocación de los entes territoriales y de la construcción de sinergias para la ciudad-región como elementos clave para decidir sobre la asignación de las funciones metropolitanas y los usos del suelo. Entre las capitales cafeteras, además de importantes poblados conurbando el espacio, conforme se han intensificado los factores de movilidad, el territorio distal se ha urbanizado al tiempo que dichas capitales se han expandido de forma conflictiva más allá de sus propias necesidades. Entre los desafíos regionales y locales que deberán enfrentar nuestros planificadores está el de estructurar la subregión centro-sur abordando temas estratégicos para sus comarcas. Los temas sustantivos para resolver dicha integración son el agua, las cuencas, la movilidad, los servicios públicos, la inversión en infraestructura social y productiva y la vocación de los entes territoriales, la gestión integral del riesgo y el manejo responsable del medio ambiente. Actualmente la Ley 1625 de 2013 de las áreas metropolitanas propicia una revolución territorial anticipada en Colombia al facilitar la descentralización y brindar mayor capacidad política y administrativa de las regiones en los territorios conurbados, manteniendo los fundamentos de la autonomía municipal entre los asociados e incluso al definir los hechos metropolitanos y cambiar el concepto de municipio núcleo o metrópoli con criterios más amplios que el de una conurbación o asociación de municipios, respetando la autonomía y generando equilibrio en la forma de construir y distribuir el poder y las oportunidades en el territorio. Imagen área metropolitana de centro-sur de Manizales, observa que son 5 municipios y Manizales está en el interior de la zona geográfica. Cada uno podrá aportar cosas fundamentales. Neira es la puerta del paisaje cultural cafetero. Villa María tiene los mejores ecosistemas que pueden soportar, además de servicios ambientales, el paisaje cultural cafetero en las zonas frías. Palestina y Chinchiná pueden constituirse en un nodo para el transporte aéreo, como lo vamos viendo. La ciudad-región. Pereira, Manizales y Armenia, antes que competir como ciudades para luego tener que palidecer por los efectos metropolitanos ejercidos desde Cali y Medellín, deberían complementar sus economías aplicando la metodología de un clúster urbano para transformarse en el núcleo de la gran conurbación del occidente colombiano. Esta es la tendencia ahora, cuando en lugar de una revolución de la vivienda para incrementar la riqueza, la clave está en una revolución urbana. Mientras la urgencia de las megalópolis es volverse internacionalmente competitivas y manejar problemas de escala, caso Bogotá, y la de los poblados menores articularse un centro urbano de mayor nivel de importancia, desarrollando una competencia específica, caso Monpós, caso Girardot, la de las ciudades intermedias como las capitales cafeteras, que ya son una conurbación de facto.
debe ser conformar una ciudad-región complementándose para no palidecer. Para fortalecer el crecimiento del Producto Interno Bruto, además de crear sinergias económicas, complementando sus economías, se debe aprovechar a fondo la relación directa y efectiva entre movilidad y economía, integrando los mercados de las áreas metropolitanas de Pereira, Manizales y Armenia, propiciando de paso un enorme beneficio para Chinchirá, Palestina y Santa Rosa de Cabal. Ambas capitales, Dos Quebradas, Villa María y estas tres poblaciones suman 1.100.000 habitantes, 51% en el área metropolitana de Pereira y 39% en la de Manizales. Quindío, con el área metropolitana de Armenia, podría aportar 500.000 habitantes. Imagen conurbación del eje cafetero en color café. Al norte vemos el área metropolitana que podría tener Caldas. En la parte central, la actual ya existente para Risaralda. Y al sur, la propuesta para el Quindío con 5 municipios. Un nuevo modelo urbano. Ya no son los tiempos de la ciudad industrial de la primera mitad del siglo XX. Ahora las economías, que siguen siendo fundamentalmente urbanas, se han tercerizado, al tiempo que las zonas rurales sobre el eje Pereira, Manizales, Armenia desde los 70 se han urbanizado, mientras el modelo urbano difuso se ha acentuado. A la par, en los medios urbanos la fragmentación social y espacial se ha venido favoreciendo por un modelo urbanístico expansionista, insolidario, excluyente, que trafica con la plusvalía urbana y sin opciones de vida para los pobres, cuyas consecuencias serán insostenibles. De ahí la importancia de concebir los necesarios procesos de renovación urbana no como proyectos de infraestructura, sino como procesos sociales para la recuperación del hábitat. Una oportunidad puede surgir de un nuevo modelo urbano descentralizando la infraestructura social y económica entre los municipios conurbados y en las zonas marginadas a su interior, para lograr un sistema urbano más verde y más humano en toda la conurbación del eje cafetero como factor de subsistencia, y el aprovechamiento de la declaratoria del paisaje cultural cafetero para fortalecer la ruralidad, entre otros asuntos, pero orientando los esfuerzos hacia la consolidación de un territorio más justo, equitativo y soberano, y el desarrollo del capital social y ambiental. Los guetos urbanos. Estos escenarios periurbanos duales, unos conformados por áreas deprimidas, donde la vida deteriorada y condiciones de inequidad sumadas a la desigualdad inherente a las clases sociales alimentan los factores que generan acciones perturbadoras de la seguridad sobre las demás zonas del sistema urbano, y otras con la consolidación de otros espacios constituidos por unidades residenciales cerradas para la clase pudiente que se aísla y protege, y donde las vías pierden su carácter público al limitar su función social. Imagen reticular ortogonal del centro y avenidas extendiéndose hacia el este le dan a Manizales una estructura de cometa, donde la fragmentación espacial se acentúa con los barrios de la periferia articulados en forma satelital. Plano de los años 70. La imagen de los años 70 muestra la estructura reticular ortogonal en la zona céntrica, la avenida Santander paralela y el río La Cola de Cometa, y los barrios en la periferia, dándole la estructura satelital a esa cometa. Las dinámicas del suelo urbano. Veamos 3 casos: San José, la Galería y el centro histórico. Macroproyecto San José. La renovación urbana de la comuna de San José dejó de ser un proyecto esperanzador para cientos de familias pobres, dado que, utilizando como estrategia los cambios en la valoración del riesgo para la revitalización del degradado sector, desde el mismo gobierno se propició la expulsión de cientos de moradores del centro lugar hacia la periferia urbana para captar la plusvalía urbana a costa de su estabilidad territorial. La Galería, el histórico lugar cuyo singular trazo delata el urbanismo de mediados del siglo XX, exige un diálogo entre sus actores sociales fundamentales, pequeños comerciantes, artesanos y productores rurales, y la autoridad
municipal en pro de un proceso de ordenamiento incluyente, participativo y concertado que parta del presupuesto de que dicho escenario, además de constituirse en bien patrimonial, debe ser el principal articulador de los medios rurales con el urbano de Manizales. El centro histórico, el vital y más representativo referente urbano de la ciudad, no solo ha visto usurpado el espacio público puesto al servicio de la informalidad, sino que ha sido abandonado por sus propios moradores. Como conclusión, la gestión urbana de lugares deprimidos y afectados por procesos de lumpenización no solo debe ser el resultado de una gestión pública por sí misma, sino también el fruto de una gestión integral, solidaria, descentralizada e incluyente, donde se exprese el interés del universo heterogéneo de los actores sociales, incluidos los pobres urbanos y la sociedad civil organizada, considerando no solo objetivos económicos y ambientales, sino también soluciones sociales en temas fundamentales como la participación, la convivencia, el trabajo y los derechos humanos. Imagen proyecto de renovación urbana de San José, municipio de Manizales. En la parte gris central se observa cuál es la ubicación de la galería. Por el norte estamos viendo la quebrada Olivares. Por el oriente se limita con el sector de Campo Hermoso. Por el sur con el centro de la ciudad como tal. La avenida del centro ha creado una guillotina, ha partido la ciudad que requiere ser integrada. Propuestas económicas. 1. En primer lugar, potenciar el sector terciario, donde la principal barrera podría ser el factor educativo, dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 en la urbana, dificultad para la cual el fortalecimiento de los programas de Escuela Nueva, Escuela Activa Urbana y Universidad en el Campo, aunque insuficientes, resulta clave. Lo anterior dado que más allá de la problemática de la calidad de la educación está la del actual modelo educativo, que solo incluye matemáticas, ciencias y lenguaje, olvidándose de las artes y la cultura. Y a futuro, gracias a la expansión de las TIC, cuya red cubre el departamento, no solo se crearán las más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde la provincia, sino también para la oferta de bienes y servicios desde dicho lugar. Mientras en Colombia, el aporte del turismo al PIB 2005 fue del 2,3%. A nivel mundial, ese aporte llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. De conformidad con lo anterior, se deben emprender las acciones para desarrollar la identidad cultural a partir de los íconos en que se soporta el paisaje cultural cafetero e implementar en el sector cafetero una política para que los productores rurales se sirvan de los beneficios sociales, ambientales y económicos de dicha declaratoria de la UNESCO. Aún más, pero dada la irrupción del modelo cafetero en la ecorregión para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural y simbólica con sus elementos tangibles e intangibles conexos a la cultura y al ecosistema cafetero, pregunto, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio del paisaje cultural cafetero para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO? Imagen Manizales en Modelo de Ocupación, POP 2017. Propuestas económicas 2. Si ayer arrasamos el sombrío e implementamos el monocultivo del café renunciando a la caficultura orgánica, hoy, para hacer viable el paisaje cultural cafetero, debemos recuperar la estructura natural y simbólica de la caficultura tradicional, generar capital social y humano y emplear a fondo la ciencia, la tecnología y la cultura como medios para resolver la brecha de productividad para cerca de 300.000 habitantes rurales constituidos por campesinos indígenas, pescadores y comunidades raizales de origen afro, de los cuales
cerca del 50% son cafeteros. Ahora, para alcanzar masa crítica en la oferta turística, además de inversiones en infraestructura en el sector y capacitación para la población potencialmente vinculada al sector, el contexto deberá comprender toda la ecorregión, desarrollando los respectivos íconos culturales para la identidad del territorio, considerado como una región pluricultural, además del transporte rural como un catalizador de la reducción de la pobreza, del bareque como arquitectura vernácula, de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, de las sanas costumbres y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural, la implementación del paisaje cultural cafetero. La ecorregión cafetera requiere de un aeropuerto equipado de una pista suficiente para operar aviones tipo Jumbo con alcance mínimo de 5.000 millas para poder acceder, además de los mercados europeos y de Norteamérica y Sudamérica, a los asiáticos, de conformidad con la idea de la doctora Ana María Londoño, dada la posibilidad de escalar los vuelos con dichas aeronaves en Hawái y Tahití, dos islas ubicadas en el Pacífico Norte sobre la ruta a Tokio y Hong Kong, y en el Pacífico Sur yendo a Sydney y Wellington. Imagen a la derecha, el mapa del paisaje cultural cafetero, señalando en amarillo el área directamente comprometida o beneficiada entre 1.200 y 1.800 metros, y en su entorno, desde 1.000 hasta 2.000 metros, el área complementaria o de amortiguamiento. Y a la derecha, imágenes del maestro Luis Guillermo Vallejo. Propuestas económicas 3. Respecto a los sectores primario y secundario, con el ferrocarril cafetero articulando la hidrovía del Magdalena y el corredor férreo del Cauca, la ecorregión cafetera puede emprender un desarrollo de industrias pesadas destinadas a transformar la riqueza del subsuelo, haciendo uso del potencial carbonífero e hidroenergético y de los yacimientos propios de vecinos. Habrá que prospectar y valorar estos recursos mineros para garantizar por 25 años como mínimo la materia prima para las correspondientes plantas de transformación. Los nuevos escenarios privilegiados serían: por el poniente, el corredor del Cauca entre la Virginia y el kilómetro 41, que cuenta con el carbón de la cuenca carbonífera de Antioquia, el que se extiende hasta Quinchía y Río Sucio, pero cuya viabilidad depende del ordenamiento de las cuencas hidrográficas, dado que el territorio es deficitario en recurso hídrico, lo que obliga a resolver su balance deficitario en agua. Y por el naciente La Dorada, donde además del carbón, el recurso hidroenergético e hidrogeológico, gracias a las precipitaciones y al gran acuífero del Valle del Magdalena, es excedentario. Las subestaciones de 150 megavoltioamperios en Purnio y de la Esmeralda de 230 kilovoltios están de cara a ambos escenarios. Respecto a las materias primas, Gabriel Poveda Ramos rescata para el Plan Minero Industrial de Caldas 2006-2016 la existencia de filones de oro en Manizales, Manzanares, Marmato, Río Sucio y Supía, Pensilvania y Samaná, de cuyas aguas y gangas, sumadas a las de otras explotaciones, se podría obtener apreciables cantidades de sulfuros de zinc, de plomo, de hierro, de cobre, de antimonio y de arsénico, y metálico y sus derivados. También considera un eventual aprovechamiento del manganeso de Apia y Viterbo, del cual existe un prospecto importante en San Félix, como de las arenas silíceas de alta pureza en cuarzo, existentes en Pueblo Rico, el Valle del Cauca, Antioquia y Tolima, y posiblemente en el distrito minero Río Sucio, Supía, Quinchía, para implementar industrias de silicato de sodio, silicegel y carburos de silicio. Añade a los anteriores prospectos los materiales calcáreos que parecen inferirse desde el centro del Tolima hasta el nordeste de Antioquia y entre Manizales y Aguadas, para proveer una industria de carburo y fosfatos fertilizantes que podría dar origen a plantas de acetileno, cianamida, cloruro químicamente puro y cemento. Imagen Caldas, áreas mineras solicitadas y tituladas al 2017.
Propuestas económicas 4. De otro lado, si bien lo anterior se relaciona con la industria pesada, también la actividad productiva deberá contemplar una zona franca como motor de desarrollo pensada para la sociedad del conocimiento y no para la sociedad industrial de ayer, en la que se centren los esfuerzos mancomunados de empresarios, gobierno y academia para aprovechar las ventajas naturales y culturales de la ecorregión y la ciudad en la construcción de sinergias entre las nuevas economías de la TIC y la economía verde, con la economía del conocimiento. Pregunto, ¿qué tal esta zona franca articulada a la plataforma logística de un aeropuerto del café con alcance transoceánico actuando de nodo aéreo, sirviendo de bisagra entre las Américas y entre Asia, Oceanía y Europa? Esto es lo que hacen los aeropuertos de Turquía articulando Asia y Europa. De conformidad con lo señalado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, quien dice que un jumbo puede salir fletado desde Palestina hasta con 112.000 libras, contra 83.000 libras que podría levantar desde el altiplano y 74.000 libras desde Río Negro. Entonces, Aerocafé, por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, es parte sustantiva de la solución si se concibe como un proyecto con funciones low cost y de carga pesada, funcionando en forma de red para complementar a El Dorado y servir de atractor sobre Panamá, Quito, Caracas y además y demás aeropuertos del país. Obsérvese en la parte superior cómo Palestina quedaría en el corazón del Triángulo de Oro de Colombia, donde está el 64% del PIB y el 54% de la población. Igualmente, cómo puede operar de bisagra al partir las distancias que van de Nueva York a Santiago o de Los Ángeles a Río. En la parte inferior se muestra cómo puede también servir de bisagra para ir de Europa a Oceanía o de Sudáfrica a Norteamérica o al Asia. Para el efecto, Manizales y Caldas, bajo este nuevo enfoque, deberían trazar una estrategia de promoción de la ciudad que tenga como objetivo consolidar desarrollos estratégicos relacionados con dos áreas: las tecnologías en información y computación TIC y la biotecnología verde, blanca, roja y transversal, encontrando en cada área una empresa ancla como atractora y empleando la metodología de clúster para obtener ventajas asociativas y conformar masa crítica en sendas opciones, haciendo el carácter biodiverso del territorio y del notable potencial de las instituciones científicas y universidades de la ecorregión cafetera una ventaja competitiva. ¿Qué ha pasado? La participación del eje cafetero ha presentado dos cambios. Uno cuantitativo, que se relaciona con su participación cada vez menor en el PIB nacional, ya que si en los 70 contribuyó al 7,1% en lo corrido del siglo, a pesar de un crecimiento promedio anual del 2,9% por estar debajo del consolidado nacional, ha pasado del 4,1% al 3,9%. Y otro cualitativo, ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en café, que llegó a representar entre el 20% y el 25% del PIB regional entre 1950 y 1975, o el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010, hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario, donde se engloban las actividades relacionadas con servicios y comercio. Respecto a lo primero, si en el periodo 1985-2000 el PIB del eje cafetero alcanzó una participación promedio en el total nacional del 2,2% en Caldas, 1% en Quindío y 2,1% en Risaralda, hoy esta es del 1,6% en Caldas, 0,9% en Quindío y 1,6% en Risaralda. Y respecto a lo segundo, si entre 1960 y 1975 la estructura del PIB regional cae del 38% al 25% en el sector primario, extracción, obtención de materias primas, es porque sube tanto en el sector secundario, del 16 al 23%, como también en el sector terciario, del 47 al 50%.
y después de la desindustrialización, consecuencia de 1. La apertura económica, 2. La falta de competitividad de nuestras industrias precarias en prácticas de investigación y desarrollo, habrá que tener en cuenta que mientras las industrias de manufactura buscan ubicarse de cara a los mercados, en los puertos por ejemplo, las industrias de commodities, donde tendríamos opciones, se deben establecer al lado de la materia prima en lugares equipados de medios de transporte más eficientes, provistos de energía y agua suficientes. Imágenes de cafetero, PIB regional 1976, observe en los 3 departamentos cómo se ha deprimido la economía entre el año 76 y el 2009. ¿Qué ha pasado? 2. ¿Qué ha pasado entonces? Después del rompimiento del pacto de cotas a finales de la década de los 80, entre 1995 y 2001, el café en el PIB regional pasa del 12,6% al 6,4%, siendo Quindío el más impactado al caer dicha participación del 17,3% al 4,5%, y para el 2010 el sector baja 12 puntos porcentuales en el PIB regional, siguiéndole paso a los servicios que aportarán el 54% tras ubicarse en el 25% la participación industrial. ¿Pero a qué ritmo crecemos? En el contexto nacional, el eje cafetero ha perdido 0,5% en la participación del PIB nacional desde el año 2000. Posteriormente, en 2001-2010, la estructura del PIB por sectores y por departamento en el eje cafetero es: sector primario eje cafetero 13,5%, así, Caldas 13,5%, Quindío 18,1% y Risaralda 11,1%. Sector secundario eje cafetero 25,4%, así, Caldas 28,1%, Quindío 20,8% y Risaralda 24,9%. Y sector terciario eje cafetero 54,1%, así, Caldas 50,5%, Quindío 56,5% y Risaralda 56,7%. Así, a precios corrientes de 2016, el PIB per cápita anual en el eje cafetero es de 12,9 millones. No obstante, a precios constantes de 2005, el PIB real del eje cafetero pasó de 12,1 millones en 2000 a 20,1 millones en 2016, presentando un crecimiento real del 66% en el periodo, siendo las cuantías reales en Risaralda 81%, en Caldas 65% y en el Quindío del 44%. Tomando las cifras del PIB real a precios constantes del 2005 para el 2016, Risaralda crece al 4,5%, Quindío al 2,7% y Caldas al 1,8%. Ya en 2018 Caldas crece al 3,5%, Quindío al 0,9% y Risaralda al 3,4%. Imagen PIB de Colombia, regional y de Caldas al 2010. Vemos, por ejemplo, el eje cafetero con el 4% en el PIB nacional, por departamentos. El Tolima es el 2%. Bogotá, Distrito Especial, pues con Cundinamarca, ¿no? 26%. Antioquia 13%, Valle 10%, Santander 7%, Cundinamarca 5%, o sea que Bogotá a la hora del té sería un 21%. Meta 4%, Bolívar 4%, Atlántico 4%, Boyacá 3% y Tolima 2%, otros 18%. En la parte superior se observa que Manizales absorbe el 50% del PIB en el departamento. PIB eje cafetero 2016-2018. La contribución del eje cafetero a la economía del país, que se caracterizaba por la producción de café tras las diferentes crisis, no solo del precio, sino también de los grandes desastres relacionados con fenómenos naturales, se ha diversificado con la participación de sectores como el turismo y los servicios, con lo cual ahora contribuye con el 4% al PIB nacional. Si en 2019 Caldas y Risaralda crecieron 3,5% y 3,4% respecto al 2017, el resultado arrojado por Quindío solo llegó al 0,9%.
navegando el río Grande de la Magdalena. Colombia, que está urgida de un sistema intermodal de carga, requiere además de ferrocarriles a lo largo del corredor del Cauca entre Buenaventura y Urabá, la hidrovía del Magdalena transitando por el centro de Colombia, conectada al altiplano y al eje cafetero. Caldas debe considerar que con la hidrovía complementada con una plataforma logística, su Producto Interno Bruto, que actualmente participa con el 1,6% del PIB nacional, se duplicaría al incrementarse no solo en 1,2% con el puerto intermodal de La Dorada, sino también con un aporte de por lo menos 0,4% con las plantas mineroenergéticas como las ya señaladas, seleccionadas entre 30 prospectos contenidos en el Plan Minero de Caldas 2010-2016, elaborado por Gabriel Poveda Ramos. Según el estudio del BID, Destrabando las Arterias 2010, en el caso de Latinoamérica, por cada 10% reducción en los fletes, las exportaciones crecerían 50%. Esto para ver la importancia de las economías modales, ya que de contar con carga suficiente, la economía de fletes con la hidrovía sería del 50% respecto al tracto mula. Para hacer viable un desarrollo integral, además de conurbar el territorio entre La Dorada, Honda y Puerto Salgar, haciendo uso de las figuras de ordenamiento territorial colombiano, se debe primero extender la hidrovía inicialmente a Purnio para que a los 3 millones de toneladas que mueve el río en Barranca, incluidas 2 de hidrocarburos, se sumen 6 millones que movilizaría el puerto multimodal de La Dorada. Y segundo, extender la hidrovía al sur para llegar a Neiva, para incorporar los beneficios de la actividad productiva de la cuenca alta del Río Grande de la Magdalena y del resto del territorio ribereño en jurisdicción de Cundinamarca y del Tolima Grande, ya que Neiva y Girardot hacen parte del programa de rehabilitación de la hidrovía de conformidad con la documentación del Ministerio del Medio Ambiente y Cor Magdalena del año 2017. Imagen: Paso de Angostura, geografía pintoresca de Colombia. Un vapor. El ferrocarril cafetero y el túnel Comanday. Con el túnel Comanday de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar, conectando las cuencas de los ríos Guacaica, Caldas y Guarinó, Tolima, transitando por el norte de Cerro Bravo, se puede construir una línea ferroviaria de 150 kilómetros con pendiente máxima del 3%, que cruce la cordillera central por las granodioritas estables del stock de Manizales, lo que le garantizaría autosoporte al túnel. Este proyecto integraría la hidrovía en La Dorada con el ferrocarril del Pacífico en el kilómetro 41, dos lugares donde se podrán desarrollar sendas plataformas logísticas dotadas de polígonos industriales y de zonas francas. Imagen propuesta de la Universidad Nacional Sociedad de Mejoras Públicas sobre mapa de opciones viales Mariquita Manizales, diseñadas por Civiltech. En línea negra recta se ve el túnel con portal occidental 5 kilómetros aguas abajo del puente que comunica a Neira con Manizales sobre el Guajaica, y portal oriental en la línea Manzanares, Petaqueros sobre el Guarinó. El túnel todo a 1.250 metros sobre el nivel del mar, y los ferrocarriles cruzarían el túnel transportando los automóviles. La carretera para la llegada de los carros hasta la boca del túnel en color rojo, mientras la línea férrea que va de Perico hasta el kilómetro 41 está en color negro. Epílogo: opciones territoriales. Para empezar, estas son las fortalezas de Caldas y la región cafetera. A. El potencial mineroenergético de Caldas y el patrimonio hidroenergético aprovechable equivalente a 2 millones de kilovatios o 2.000 megavatios. B. La posición geoestratégica de La Dorada y el kilómetro 41 para la implementación de un sistema intermodal de carga en la región andina, si se articulan ambos escenarios mediante el modo ferroviario. Y C. La declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad, por ser una opción para resolver la profunda crisis que afecta a campesinos que aún persisten con modelos de economía artesanal en los medios rurales cafeteros.
Y en cuanto a las opciones, en primer lugar se requiere el desarrollo de los íconos culturales para la identidad del territorio, considerado como una región pluricultural y biodiversa, soportada en un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural, donde urge hacer del transporte rural un catalizador de la reducción de la pobreza y un ordenamiento de cuencas que resuelva los conflictos entre uso y aptitud del suelo y los manejos que degradan la biodiversidad, además de la salud del suelo y del agua. En segundo lugar, el Plan de Ordenamiento Territorial POT debería concretar una apuesta por la ciudad-región entre Pereira y Manizales, creando elementos para facilitar la construcción de sinergias económicas que apliquen la metodología de clúster urbano, además de acuerdos respecto a servicios públicos, a un sistema integrado de transporte para abrigar las potenciales áreas metropolitanas o sus equivalentes. Imagen Triángulo de Oro de Colombia y Eje Cafetero. Aerocafé tiene opción operando desde el centro de la región andina de Colombia como aeropuerto de convergencias aéreas para carga pesada y aeropuerto low cost, llegando al Asia y a Europa con tarifas competitivas. En el Triángulo de Oro, 64% del PIB, 52% de la población de Colombia en un radio de 200 kilómetros que pasa por Buenaventura, Medellín, Bogotá y Cali. Habitan 23 millones de colombianos. Epílogo, opciones sociales. El actual modelo urbano de Manizales, que está pensado para la sociedad industrial de ayer y para el automóvil, además de concentrar la inversión social y productiva y recuperar la plusvalía urbana, sigue fragmentando espacial y socialmente la ciudad. En él se tiende a privilegiar la infraestructura vial para el transporte individual y la expansión urbana en beneficio del mercado inmobiliario, en lugar de propender por un hábitat sostenible, distribuyendo la infraestructura pública para hacerlo más humano e incluyente, que irrigue los beneficios del gasto público con más equipamiento verde, mejores medios para la movilidad autónoma y un transporte colectivo limpio. Llama la atención la brecha de desarrollo entre Manizales, Villa María y la provincia caldense, por la presencia en Caldas de dos enclaves económicos, Marmato y Norcasia, por ser los dos municipios de mayor Producto Interno Bruto per cápita de Caldas, donde el nivel de necesidades básicas insatisfechas supera el 30%. La construcción de un territorio de paz obliga a políticas públicas y acuerdos regionales sobre acciones integrales en función de objetivos estratégicos en materia social, ambiental y económica que generen sinergias culturales a nivel regional. Para resolver los conflictos y las problemáticas socioambientales de la ecorregión, se debe implementar procesos participativos que incluyan la democracia comunitaria, propender por la equidad en el gasto público y el empoderamiento del territorio, abatir el paraestado representado en el clientelismo, la corrupción y los actores armados, y fortalecer el Estado y lo público frente al mercado. Para la transformación de las ventajas comparativas, culturales y naturales de la ecorregión en factores de competitividad, se requiere además de los presupuestos de la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la descentralización del presupuesto nacional, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Imagen arriba, necesidades básicas insatisfechas al 2012 en los municipios con situación crítica, además de Marmato, Samaná, Norcasia y Victoria. Y los de mejor nivel de desarrollo o bajas necesidades, Manizales y Villa María. Epílogo, opciones ambientales. Para la ciudad urge un nuevo modelo de ocupación del territorio que, además de corregir un uso conflictivo del suelo y expansionista en la ocupación del territorio, tal cual lo padecemos al ver cómo presionamos la estructura ecológica de Manizales para favorecer la especulación con la plusvalía urbana, también logre prevenir, uno, el deterioro del hábitat urbano, acumulando pasivos ambientales; dos, el incremento de la vulnerabilidad de los deslizamientos en el marco del cambio climático y la amenaza sísmica; y tres, la fragmentación
implementación de los frágiles ecosistemas de nuestro bioma tropical andino y demás elementos que inciden en la estructura ecológica del territorio, como la regulación hídrica, pluviométrica y climatológica. En Caldas, mientras las cuencas del corredor del río Cauca ser deficitarias en patrimonio hídrico presentan riesgo severo de sequía en temporadas de verano que obligan a implementar modelos agroforestales para abatir su nivel de potrerización, las del oriente caldense, con el enorme acuífero del Valle del Magdalena y la copiosa precipitación, explican un patrimonio hídrico excedentario que debe aprovecharse adecuadamente. Siendo la cuenca del Chinchiná la más afectada de Caldas y el río Chinchiná uno de los más contaminados del país, además de la educación ambiental, se deben intensificar esfuerzos y trabajar estrategias conjuntas entre el gobierno y el sector privado, con la presencia del tercer sector de cara a su recuperación. Se requiere priorizar el sector rural y corregir el modelo conflictivo de ocupación del territorio, buscando satisfacer la función social y ecológica de la propiedad, desarrollando instrumentos de gestión y de desarrollo comunitario para lograr una intervención que le apueste a la conservación ambiental e hídrica y a la preservación de la cultura local y al rescate de los bienes patrimoniales, culturales y naturales. Imagen: Manizales, ciudad heladera, sector norte, Unimedios. Epílogo: opciones económicas. Para empezar, estas son las fortalezas de Caldas y la región cafetera. A. El potencial minero energético de Caldas y el patrimonio hidroenergético aprovechable equivalente a 2 millones de kilovatios. B. La posición geoestratégica de La Dorada y del kilómetro 41 para la implementación de un sistema intermodal de carga en la región andina, si se articulan a ambos escenarios mediante el modo ferroviario. Y C. La declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad, por ser una opción para resolver la profunda crisis que afecta a los medios rurales cafeteros. Y en cuanto a las opciones, en primer lugar, potenciar el sector terciario fortaleciendo las TIC, la biotecnología y la economía naranja, donde las principales barreras están en el factor educativo de la básica, dado el actual modelo educativo que sigue pensado para la sociedad industrial de ayer, y el bajo nivel de escolaridad de la población, que solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 años en la urbana. En segundo lugar, hacer del paisaje cultural cafetero un factor detonante del turismo en la subregión, estableciendo como meta de mediano plazo una participación del 10% en el PIB para el sector turístico de Caldas, con 2 componentes: la línea ecológica y el área de la salud. La estrategia para esta empresa no solo pasa por complementar los aeropuertos de Matecaña y Aerocafé, sino por desarrollar un nodo aéreo que, al superar las limitaciones de El Dorado, permita que Colombia sea la bisagra aérea de las Américas y facilite la interacción entre Europa, Asia y Oceanía. Imagen: Caldas, relación entre el Producto Interno Bruto y necesidades básicas insatisfechas por municipios. Por ejemplo, en el PIB sobresale, por supuesto, la capital, también están Dorada y Chinchiná, mientras que por necesidades básicas insatisfechas sobresalen Norcasia, Belalcázar y Manzanares. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Documento del Museo Interactivo Zamoga, preparado a partir del material del suscrito autor, bibliografía, para ser presentado al colectivo Subámonos al Bus del POT en el auditorio José Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas del jueves 16 de julio de 2015. Portada: Manizales, años 20, Centro de Historia Manizales. Contraportada: gdefon.com. Documento del Museo Zamoga. Primera página de enlaces. Segunda página de enlaces. Tercera página de enlaces. Cuarta página de enlaces, que es la última, y muchas gracias.